Muy buenas noches, bienvenidos a su programa La Billetera, el día de hoy. Un programa hecho para usted, para su familia, para la pequeña y mediana empresa, para las personas que necesitan consejos financieros, consejos económicos, que necesitan acomodar su presupuesto familiar, que necesitan enfrentar situaciones difíciles como todas las estamos enfrentando en medio de la crisis sanitaria del COVID-19. Y por supuesto, agradecerles a todos los invitados y agradecerle a Eric, nuestro coproductor, que se encuentra con nosotros esta noche. Una noche pasada por agua, muy llena de rayería, como decimos aquí en Heredia, y además movida esta tarde, ¿verdad? Don Eric, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a toda la gente. Sí, movida. No se nos tiene que olvidar que estamos en un país altamente sísmico y que son parte de las cosas que también desde hace rato tenemos que aprender, ¿verdad? Estar preparados para eso también. Sí, bueno, hoy además ya pasó el martillazo del mes. Estamos de vuelta en la condición, digamos, de apertura. Ya volvió la restricción vehicular solamente 2 días a la semana. Para los que nos escuchan en otras realidades, en otras partes del mundo, a través de la plataforma de Voces por Media Calle. De verdad, agradecerles y decirles que, bueno, estos martillazos de la estrategia sanitaria, de verdad que dejan a las familias y a las empresas muy golpeadas, ¿cierto, Eric? Pues sí, yo creo que para nadie es un secreto. Yo he estado, ¿verdad? Creo que uno a veces ve las cosas desde otra óptica y uno va a la calle y ve un montón de locales cerrados y, pues, pucha, cómo duele, porque al final de cuentas, una empresa es un sueño para el emprendedor, ¿verdad? Yo siempre lo he visto así y entonces de mucha gente que está perdiendo sus sueños, pero creo que son de las cosas, Don Leiner, que le enseñan a uno la pandemia, y es que lo que más tenemos nosotros es poca certidumbre de muchas cosas, ¿verdad? Y a veces hay que entender que lo que tenemos es el hoy y aprovechar todo lo que se pueda hacer hoy, ¿verdad? Y yo creo que eso es una parte de la lección que tenemos que aprender como humanidad. De hecho, aprovecho para avisar ahí, y hago el anuncio, Don Leiner, un grupo de personas nos juntamos para lanzar una iniciativa que se llama Reinicia Positivamente. No sé si pudo ver la información que le estuve compartiendo, ¿verdad? Muy bien, lo felicito. La idea nuestra es que todas las personas el próximo 1 de septiembre puedan publicar en sus redes sociales cosas positivas. Y no estamos hablando aquí de que sea como que omitamos todo, ¿verdad? Que estamos en un momento muy crítico, pero creo que en redes sociales han habido muchos ataques de un lado para otro y a veces eso lo que genera es mucha desconfianza entre los actores, genera muchos problemas que yo creo que no nos van a ayudar para salir adelante. Y entonces estamos haciendo un llamado para que reconozcamos que también hay muchas cosas positivas que están pasando, ¿verdad? Y en cosas como el temblor de hoy, ¿verdad? Yo estaba en un centro comercial y la gente siempre como está muy al pendiente de que uno esté bien, y yo creo que es como parte de la naturaleza, pues preocuparnos por el otro, y creo que es un llamado importante para que reconozcamos que el otro también tiene cosas positivas, y pues bueno, es parte también de la dinámica de todo esto, sabiendo que hay mucha gente que la está pasando mal y que requerimos de un esfuerzo y una colaboración entre todas y todos para que las cosas vayan mejorando, ¿verdad? Muy bien, y nuevamente, repítame el nombre de la iniciativa. Reinicia positivamente, así nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Pueden sumarse, darle like ahí a la paginita, y ahí estamos subiendo ya algunos videos de retos que estamos lanzando también a personas para que se sumen a esta iniciativa. Vamos a ver cómo nos Reinicia va. positivamente, entonces 1 de septiembre es una especie de apague y vuelva a encender, Un reset. pero vuelve a encender con ánimo, con energía, con ganas, con pasión viva, de alguna manera, como si este sea el último día que tiene enfrente.
Exactamente. Y esa iniciativa también nos permite lanzarnos para el consejo de la semana de su programa La Billetera. Quiero recordarles a todos los que están llevando el presupuesto de gastos que les hemos pedido desde la primera sesión de La Billetera, que vamos a tener un premio de una billetera para el caso de los hombres y de una cartera para el caso de las mujeres al final en el programa del 15 o de celebración de nuestra independencia. Así es que, por favor, les garantizamos que vamos a tener un programa especial y esperamos en ese programa, pues no les vamos a dar la billetera llena, pero les vamos a dar una billetera para que la llenen. ¿Ah? Así que, por favor, todos aquellos que han venido y vean, la tarea es muy sencilla, es enviarnos a nuestras redes sociales a través del inbox o a través de los comentarios sus gastos, la estructura de sus gastos. Vamos a, entre todos aquellos que nos envíen la estructura de sus gastos durante el mes, vamos a rifar una billetera y una cartera, digamos, de mujer, para que obviamente de estas que son una especie de billetera femenina, para que la empiecen a llenar. Corre la voz, La Billetera es un programa especializado o especial para usted que necesita consejos. Y el consejo de hoy es, vamos a ahorrar. ¿Qué tenemos que hacer para convertirnos en personas dispuestas a sacrificar el consumo de hoy para ahorrar un poquito para el futuro? ¿Cómo se logra, cómo se adquiere el hábito del ahorro? A ver, vamos a empezar con 3 cosas fundamentales. Lo primero es, uno no ahorra para tener la plata guardada, ¿verdad, Eric? No, hay que fijarme. Exacto, uno ahorra con un propósito. El propósito es fundamental para poder, de alguna forma, generar una, digamos, expectativa por la cual el ser humano quiere ahorrar. Yo siempre les digo a los papás, ¿verdad? Cuando están en la clase, lo más fácil es empezar por enseñar a ahorrar a sus hijos. Intente que su hijo ahorre. Y entonces me dicen, ¿pero cómo hago? ¿Cómo lo motivo? Bueno, pregúntele qué quiere. ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es el juguete que quiere? ¿Qué es lo que quiere hacer al final del año? Y entonces alcance, digamos, compre un chanchito, compre, o ahora que está de moda, ábrale una tarjetita de crédito, de débito, ¿verdad? En el banco, y empiece a acostumbrarle a entregarle una parte de su mesada o su domingo, como decían en el pasado, entrégueselo directamente y otra parte deposíteselo en la cuenta del banco, pero vaya llevándole y enseñándole que ahí en la cuenta de banco él tiene ese ahorro, con el propósito de comprar la bicicleta en Navidad, con el propósito de salir de vacaciones a la playa, que les encanta, por ejemplo, a los niños ir a la playa, o simplemente con el propósito, ¿verdad?, de comprar el uniforme del próximo año, si ese es el propósito sobre el cual tenemos el ahorro. Entonces, primera recomendación, Eric, para empezar a ahorrar hay que tener un propósito, ¿cierto? Correcto, una meta que además nos permita vamos a ver, ese tema de renunciar al hoy por el mañana es fundamental y es un sacrificio. Entonces hay que tener un propósito muy claro que nos permita motivarnos para lograrlo. Y el propósito de un adulto puede ser, por ejemplo, yo siempre les digo, puede ser tener una casa. ¿Cuántos están en este momento diciendo, bueno, es que yo no tengo cómo comprar una casa, yo no tengo cómo comprar un carro nuevo, yo no tengo cómo, de alguna manera,
empezar a estudiar la maestría que me interesa estudiar después de que terminé mi bachillerato, mi licenciatura. Bueno, empiece a ahorrar. ¿Y cómo se empieza a ahorrar? Y este es el segundo componente del consejo de la semana. Y es, nunca se come un elefante en bocados grandes, ¿cierto? Hay que ahorrar, empezar de poquito. Y cuando la costumbre y la cultura del ahorro se hace más natural, es más fácil entonces enfrentar el desafío de aumentar tu ahorro. Y entonces, por lo general, si su salario es pequeñito, se acostumbra a empezar ahorrando el 1 o el 2% de su salario. Pero para ahorrar el 2% del salario, uno tiene que pedirle al banco que le deduzca inmediatamente ese ahorro y que se lo ponga en una tarjeta donde no la pueda usar, donde no la pueda tener a la vista, donde no la pueda tener cerca o inclusive como olvidándose de que eso existe, ¿cierto, Eric? Totalmente, es que si uno tiene la plata a mano, la gasta y no se da cuenta en qué. Entonces hay que buscar como estos mecanismos que le permiten a uno casi que a la fuerza no poder tocar. Yo decía que es como cuando uno tiene un chanchito, ¿verdad? De usted va echando la plata y si usted quiere sacar la plata, tiene que quebrar el chanchito, ¿verdad? Entonces ahí uno va teniendo también ese pequeño ahorro, que es una forma. Y cuando uno tiene una tarjeta de crédito o de débito, aunque son instrumentos muy buenos, el ahorro es mejor tenerlo en una cuenta que no esté ligado con una tarjeta para que entonces la plata siempre se encuentre ahí. Ese es un tema fundamental en el ahorro y es que uno tenga dificultades para ir al banco, sacarlo, y ese es el segundo tema el tercer tema y el del consejo de la semana, el tercer elemento, Eric, es para poder comprometerme a ahorrar, tengo que convencer a mi esposa, a mi hermano, a mi tía, a mi suegra, a mi novia, al que sea, ¿ok? Que ahorremos juntos, que hagamos una especie de competencia por el ahorro. Porque si no tenemos a alguien que nos certifique, que nos ayude a mantenernos firmes en ese propósito de ahorrar, nos pasa como en el ejercicio, que al segundo mes se va la gente del gimnasio, ¿cierto? Correcto, correcto. Yo creo que además es una suerte de motivarse entre el grupo, ¿verdad? Siempre ayuda para muchísimas cosas. Uno lo ve como los estudiantes en la universidad, ¿verdad? Que ellos de repente mandan mensajes a los otros compañeros diciendo, hey, falta poquito para terminar, vamos adelante, sigamos, ¿verdad? Y siempre hay como ese espíritu de motivación entre el grupo y eso siempre ayuda para muchas cosas y una de esas es el ahorro, efectivamente. Bueno, vamos a hacer el pequeño test, no es el examen. A ver, ¿cuáles son, Eric, las 3 cosas importantes para empezar a ahorrar? La primera. La primera, ¿cierto? Tener una meta, ¿verdad? Tener una meta. La segunda, que el instrumento empiece en chiquitito. ¿Ah? Empezar de a poquito. A ver, ¿y la tercera? Y la tercera es, bueno, primero voy a hacer un paréntesis, porque ese comenzar en pequeñito también es importante. Yo tengo una buena práctica que la aprendí de un amigo. Yo tengo en la entrada de mi casa, tengo dos cosas que, bueno, ahí las tengo, se las podría enseñar, ahorita las traigo. Una es un chancho, ¿verdad? Literalmente un chancho. Es más, voy a traerlo para que vean. No, traete el chancho para que la gente lo vea. Claro, esa es la idea. Vean, las 2 cosas que yo tengo en la casa son el chanchito. Ese chanchito me lo regalaron mis hijos, ¿verdad? Ese chanchito, ponerlo así en la parte del frente de la pantalla para que lo vean. ¿Cómo se llama ese chanchito, Eric? No tiene nombre, no le he puesto nombre ahí. No tiene nombre, ok. No es lo mismo que te pongas el chanchito a que te hagas el chanchito, ¿verdad? Exactamente. Y aquí mi meta es, cuando uno anda en la calle, a veces paga con un billete y llega con menudo. En ese chanchito no he hecho monedas de 500, solo monedas de 500, ¿verdad? No crean que es que no crean que es que siempre le he hecho, pero cuando puedo le he hecho en el menudo que me sobra. Y en esta cajita, que es una cajita ahí de un perfume que venía antes,
que me regalaron. Entonces, en esta cajita he hecho las monedas de 100 y las uso ahí, las voy dejando ahí, ni me hago cuenta de que lo necesito. Y entonces, cuando ya está lleno, lo llevo al banco, ¿verdad? Y ahí voy haciendo un ahorro, porque uno puede comenzar. Es un tema, don Leonard, y es que es importantísimo. Ese es un tema que en realidad es más costumbre que otra cosa. No hay mayor ciencia, es simplemente acostumbrarnos. Por eso, esos son los 3 elementos del consejo de la semana. Si usted quiere empezar a ahorrar, defina un propósito. ¿Para qué quiere ese ahorro? Segundo, determine una estrategia, empezando en pequeñito. Y tercero, que Eric no nos lo contó, es hágalo con un amigo, hágalo con alguien que certifique que usted no se va a salir del proceso, es decir, hágalo con alguien que le ayude a mantenerse en ese propósito. Les recuerdo, estas son las 3 estrategias básicas para lograr tener un fondo que en algunos casos, por ejemplo, y ahora que se nos fue Eric un ratito a dejar el chanchito allá cerca de la puerta, un propósito muy común que yo les digo a las familias es el propósito de ahorrar para los hijos. Por ejemplo, hay algunas familias que empiezan a ahorrar cuando nacen sus hijos para, por ejemplo, becarle un proyecto en la universidad, para poder pagarle la universidad a sus hijos. Y eso significa que tienen más o menos 17 años para poder hacer ese proyecto. Entonces empiezan de pequeñito, no tienen que sacrificar una gran cantidad. Yo les he dicho del salario, uno perfectamente puede financiar la universidad de los hijos, siempre que efectivamente haga el ahorro desde que el hijo nace hasta que cumple 17 años, que es cuando se espera que salga del colegio. Y si por alguna razón le dan una beca porque salió muy bueno en matemáticas o en química o en física o en alguna de esas materias, entonces el ahorro le sirve, por ejemplo, para financiar un enganche para una casa, para tener la oportunidad, por ejemplo, de iniciar un emprendimiento de esos que Eric acostumbra motivarles. Yo, en ese contexto, el que diga que no puede ahorrar es porque no tiene propósitos en la vida, ¿cierto, Eric? Sí, y además también, bueno, yo sé que puede ser complejo para mucha gente cuando escucha el tema del ahorro y uno tiene deudas y tiene un montón de compromisos, pero es que precisamente por eso es tan importante comenzar con poquititos, ¿verdad? Es ir creando el hábito y de repente tal vez uno está pasando por una situación difícil y le llega un poquito plata extra, no gastarla toda, es aparte un poquito de esa plata y póngala para algo que usted quiera cumplir. Porque además también, don Einer, yo no sé si la gente, la que nos está viendo en ese momento, si uno quiere comprarse un electrodoméstico, va a un lugar de estos de venta de electrodomésticos y usted llega con la plata en efectivo, usted se puede poner, yo siempre digo, se puede poner odiosito con el vendedor y decirle, hey, ¿qué pasa si te compro de contado? Es que créame, hay un ahorro importante, ¿verdad? No solamente por no financiar el electrodoméstico, sino también por pagar de contado. Eso le ayuda muchísimo a la gente para que entonces puedan decir, hey, yo quiero cambiar el televisor, quiero cambiar algún electrodoméstico, quiero comprarme una mejor refrigeradora, una mejor cocina, una mejor computadora. Bueno, planifique, póngase su meta, diga, de aquí a un año voy a ahorrar plata para poder comprarme esto. Eso les va a ayudar muchísimo para que puedan ir haciéndolo y que no signifique un estrés, ¿verdad? También disfruten esto, vean que es como una meta. A mí una vez, don Einer, me dijo alguien que había hecho el esfuerzo de ponerse igual en una cajita, ir ahorrando billeticos, y entonces lo que había hecho era que le había puesto a esa cajita un papelito que decía lo que quería hacer, ¿verdad? Entonces, cada vez que tenía como la tentación de coger esa plata, lo que veía era el carro nuevo o la computadora nueva o tal cosa nueva. Entonces uno dice, hey, mejor no lo, ¿verdad? Mejor busco otra forma, pero no voy a tocar ese ahorro, y de esa forma la gente se puede ir motivando para
para ir incrementando sus recursos, ¿verdad? La cultura del ahorro es una cultura que se aprende, no se nace aprendido. Es un tema fundamentalmente de hábito, no es, y aquí los que nos escuchan podrán decir, pero es que seguramente Eric gana mucho dinero y entonces podrá ahorrar, y Don Leiner seguro gana mucho dinero y tendrá... No, no es un asunto, el ahorro y el desarrollo de una finanzas sanas no es un asunto de cuánto gano, es de cómo utilizo los medios por los cuales estoy recibiendo esos recursos. Yo conozco un amigo que se podría decir que es de un trabajador, digamos, de clase media baja, ¿verdad? Que gana menos de 700,000 colones al mes, Eric, y sin embargo cada 5 años cambia de carro. ¿Ah? O sea, se da el lujo de cambiar el carro, de ir a la agencia y comprarse uno nuevo. ¿Ah? Claro, el hábito lo adquirió cuando compró su primer carro. Y es que él sabe que tiene que ahorrar entre 5, 6 mil, 7 mil dólares para poder, con el carro, digamos, de unos 5 años, ir, meterlo a la agencia, sacar uno nuevamente, digamos, de agencia, y obviamente ya ha tenido el ahorro suficiente para hacer eso que usted dice, ¿verdad? Que es llegar con la platica en la mano, y verdad, y obviamente ahora como está la cosa, platita en la mano es mucho mejor que una deuda o una situación donde uno pide de fiado. ¿Ah? Entonces, esa cultura del ahorro es fundamental y no es un asunto de los más ricos o de los más pobres. ¿Ah? Hasta la persona más humilde, obviamente, entendemos que hay situaciones muy especiales, ¿verdad? No vamos a llamar a ahorrar a aquellos que reciben menos del salario mínimo, pero hasta las personas más humildes, digamos, tienen, conozco yo, prácticas y culturas de ahorro que les ayudan a hacer realidad sus metas. Y también conozco lo contrario, conozco familias que tienen muchísimos recursos, que les entran muchísimo dinero al mes y que sin embargo nunca tienen plata, siempre andan jalando, como decimos ahí en el campo, jalándole el rabo a la ternera, ¿cierto, Eric? Sí, sí, yo creo que, vamos a ver, yo he visto eso, ¿verdad? Y lo he visto en muchos casos de gente con la que uno habla y que le asesora sobre temas financieros, y lo que uno se da cuenta es que la gente siempre dice, es que si yo ganara más, podría hacer esas cosas, y uno con el tiempo lo vuelve a ver y se da cuenta que en el tiempo ganan más y siguen sin ahorrar. Yo en algún momento hablaba, Leiner, con una gente sobre el componente antropológico que puede tener esta connotación del no ahorro, y que deriva un poco de la historia costarricense y latinoamericana en general, ¿verdad? Y de cómo los países nórdicos, por ejemplo, el ahorro es un tema tan fuerte y tan fundamental porque lo tienen muy arraigado a su cultura, ¿verdad? Porque claro, en un país como Noruega, como Suecia, o como Suiza, que la mitad del año pasa con nieve y la otra mitad del año es la que producen, ya ellos históricamente han logrado ahorrar. Pero aquí en Latinoamérica tenemos la ventaja, y en un lugar como Costa Rica, de que los indígenas, de cuando no comían mango, comían jocote, y cuando no comen jocote, comen sandía, ¿verdad? Pero eso nos generó un gran problema porque toda la gente no planifica en el largo plazo, no planifica para qué va a pasar. Porque también, don Leiner, lo cierto del caso es... Pero bueno, es parte... Sí, pero le voy a decir, ¿cómo le hubiera ayudado a mucha gente? Es parte, Eric, de lo que tenemos que cambiar y por el cual existe el programa La Billetera. Exactamente, exactamente. Pero yo creo que por ahí el ahorro en este tiempo de pandemia le hubiera ayudado a mucha gente para solventar muchas necesidades que tiene ahora. Sí, claro, conozco y de eso vamos a hablar el día de hoy. Perfecto, perfecto. Sí, vamos a empezar entonces con el tema del día. Pasamos ya la sección de el consejo de la semana. Hoy se nos fue un poquito más largo el consejo de la semana de lo que normalmente se nos va.
Siempre esperamos tener entre 10 o 15 minutos para hablar del consejo de la semana. Hoy casi nos fuimos a 25 minutos, incluyendo la presentación. Así que, bueno, vamos a hablar del tema principal del día, y es de las estrategias de las amas de casa, de las familias, y particularmente de las amas de casa, para ahorrar en medio de la pandemia. Y este tema es un tema importante, porque una de las cosas que ha pasado o que sucedía en el pasado en Costa Rica es que alrededor de las mamás hay hoy en día muchísima madre, digamos, mal llamada madre soltera o madre, digamos, que está a cargo de la familia o de digamos, de los niños, de las personas que están en el hogar. Y entonces mucha de la responsabilidad del presupuesto en las familias las llevan las mujeres. Por eso, de alguna manera, a esa función se le ha llamado ama de casa. Y no es una forma de decir, digamos, no es una forma peyorativa, sino que es una forma más bien de darle particular. Y esto, me disculpan, creo que es... Ahí está teniendo problemas con la señal de internet. Ya no a medio. Ahí una de las cosas... Se le pegó un poco ahí el video, Leiner. Sí, se me quedó. Y es que estoy usando el internet del teléfono y alguien ha estado intentando llamarme. Entonces, está compitiendo con el servicio de internet del día de hoy. Quiero de verdad disculparme con todos ustedes por esa situación. Pero es que también hoy aquí en San Joaquín de Flores, Eric, ha habido una rayería impresionante y varias veces se ha caído digamos, el sistema eléctrico, se ha ido y ha estado zigzagueante la situación del internet. Pero más allá de esto, quiero hablarles del papel del ama de casa, pero antes de empezar a hablar de la ama de casa o de las amas de casa, vale la pena decir de dónde viene esto de ama de casa. Yo me quedo en silencio. Yo me quedo en silencio. Ahí estamos teniendo problemillas. Yo me quedo en silencio, pero no es que yo me quede pegado, así. Ok. Entonces, la función de ama de casa es una función estratégica en el hogar. Y las amas de casa, en realidad, son una especie de gerentes de la familia. Eric, es lo primero que quería comentarles. El ama de casa. Bueno, ahí tenemos problemas con el internet de Don Leiner. Yo, mientras tanto que Don Leiner ahí se reincorpora nuevamente, no sé si hay alguna definición de las amas de casa. Yo tengo mucho que decir de las amas de casa porque yo aprendí economía y siempre lo digo, yo no aprendí economía en la maestría que saqué en la Universidad Nacional. Yo aprendí economía viendo a mi mamá cómo lograba resolver el tema de la alimentación y de todas las cosas que teníamos en la casa para cuatro hijos y con el salario de mi papá, que era misceláneo. Entonces, pues pucha, la persona que logre sortear cómo resolver la vida de cuatro menores de edad más 2 adultos mayores y con un salario súper bajo,
es que lo que dice mami de eso de hacer de tripa chorizo, ¿verdad? Como dicen ahí en el conocimiento de la calle, ¿verdad? ¿Cómo logran realmente las amas de casa, cómo logra una madre poder organizar un presupuesto tan limitado para que alcance para muchas cosas? Creo que la semana pasada, cuando estuvimos hablando con la profesora Marcela Dumani, que nos hablaba mucho del tema de la alimentación, creo que va mucho por ahí, pero también hay otro montón de cosas que hacen las amas de casa, que yo por lo menos cuando tengo que dar una charla, que me ha tocado la suerte de trabajar en charlas de finanzas personales con mujeres, yo, mi punto de partida siempre con una ama de De casa, verdad, siempre, esta noche no solamente hemos tenido un temblor y hemos tenido una noche de rayos y centellas, sino que hemos tenido una noche particularmente especial aquí en San Joaquín de Flores. Pero bueno, seguimos vivos y seguimos al aire y seguimos con ustedes, agradeciéndoles la atención. don Estábamos Elia, hablando de las amas de casa y seguramente nos están... don Elia, ahí dale, Eric, dale. yo le decía a la gente que muchas veces cuando yo doy charlas sobre finanzas personales y tengo que ir a un auditorio que son mujeres, que yo sé que son amas de casa, mi punto de partida es decirles a ellas más bien que yo vengo a aprender. ¿Verdad? Yo creo que uno tiene que tener la humildad de saber que hay mujeres extraordinarias en el manejo del presupuesto, ¿verdad? Hay mujeres que están haciendo cosas impresionantes que uno dice, fue pucha, en ningún curso de economía le enseñan a uno esas cosas, ¿verdad? Que es ese conocimiento real de cómo administrarlo. Pero que os iba a comentar, don Sí, Einer, algo relacionado con lo que significa ama de casa, ¿de dónde viene este concepto? sí, realmente el concepto viene de la administración del hogar. Eh, Algunas personas les llamaban amas de llave, ¿verdad? Eran las que administraban las puertas. Bueno, la persona que administra el hogar. Y el concepto de ama de casa es mucho el hogar desde la perspectiva de las compras, sino también desde la perspectiva de la organización dentro del hogar. Una buena ama de casa da cuentas de la gestión de la empresa familiar y eso es a lo que nosotros queremos llamar la atención. La familia, Eric, tiene que administrarse como una empresa para que pueda ser exitosa. Y no estamos hablando de la parte, digamos, de la relación de pareja o de la convivencia. Estamos hablando de la organización del hogar. En el hogar tiene que haber un protocolo que permita que todos puedan contribuir y en la gestión y administración del hogar es fundamental ese protocolo. Una buena ama de casa tiene esos protocolos en la cabeza o los tiene escritos, algunas de ellas. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta para poder de alguna manera, digamos, empezar a hacer una buena gestión y administración de los hogares. Cuando una ama de casa administra, gestiona, gerencia un hogar, entonces encontramos que hay orden en las prioridades, que ese es el primer tema del cual quisiera hablar esta noche, Eric. Las prioridades en la familia. Nos hemos preguntado cuáles son las prioridades de la gestión del hogar. Sí. Por supuesto, dice Sandra, les cuento que mi madre fue una gran administradora. Éramos 11 hijos y no había muchos ingresos. De eso, Sandra, de verdad, de eso saben nuestras abuelitas, ¿verdad? Sobre todo porque en nuestros hogares, nuestra anterior generación, la previa, digamos, que por cierto, Erika, habrá que averiguarse, antes no había esto de los millennials y toda esta cosa, ¿cómo nos llamaríamos nosotros? En el caso mío, modelo 68, un poquillo más atrás que vos. Pero lo que te quiero decir es, una cosa sí hacía
y lo recuerdo muy bien mi madre, que solamente tenía un tercer año de escuela. Mi madre era muy buena en las matemáticas, ¿ah? Y entonces nadie, pero nadie, te digo, absolutamente nadie la podía engañar con relación a las sumas, restas, división, multiplicación. Era fantástica, ¿verdad? Pero pellizcándole ingresos al hogar era buenísima. Una de las prácticas del ama de casa de ese entonces era siempre pedir una reducción del precio que le daban. Es decir, siempre regatear a la hora de comprar, que parece, a alguna gente le parece feo, ¿verdad? Pero por lo general le permite a usted tener un descuento de entre un 5 y un 10% en las cosas que compra, ¿no es cierto, Eric? Totalmente, y es una cosa que hace rato se Te perdió aquí. escuchamos. Sí, hace rato perdimos también esa iniciativa de querer regatear, cuando lo cierto del caso es que las empresas por lugar tienen margen para hacerlo, ¿verdad? Es una buena práctica que también la gente puede hacer, y lo que hablábamos ahora, si usted llega con el efectivo, tener mayor poder de negociación, ¿verdad? Por lo regular siempre puedes descontar, lograr un descuento ahí importante que te pueden dar por comprar de contado, por comprar en efectivo inclusive, ¿verdad? Entonces son cosas que uno quizás actualmente no lo ve tanto. Yo creo que hay mucha gente que piensa que son simplemente los que tienen que tomar las condiciones de un trato, pero en realidad uno puede negociar muchísimo. Y nada más quisiera no omitir, y eso es muy importante, que la labor de una ama de casa no está solamente en el tema monetario, es también la organización, y si quisiéramos verlo en términos de administración, la organización del trabajo, ¿verdad? Y ahora que usted estaba hablando de eso, yo estaba pensando en que la gente está como con esta cuestión del martillo y el baile que hablábamos al inicio, ¿verdad? En la casa también está el martillo y el baile, ¿verdad? Que la chancleta o el confite, ¿verdad? Y entonces, si usted no hacía el oficio, va chancletazo. Pero yo creo que son cosas que también las amas de casa hacían muy bien, poner a la gente así, bueno, hay que limpiar, hay que hacer esto, cómo nos repartimos las tareas, y en un momento como el actual, esa también distribución del trabajo y la solidaridad que tienen que tener en la casa es supremamente importante, ¿verdad? Una de las cosas que se está generando y de la cual, digamos, es clarísimo, es que las familias están mucho más tiempo en el hogar o en la casa, ¿verdad? Entonces, la gestión de la casa o la gestión de los recursos del hogar es fundamental. Y en eso tenemos que tener muchísimo cuidado, porque si no hacemos una gestión apropiada de los recursos, podemos caer en competencia entre nosotros, ¿verdad? Y lo digo, por ejemplo, con respecto a cosas tan simples como el Internet, ¿verdad? Nuestros hijos algunas veces acostumbran a jugar demasiado con sus juegos, con sus Nintendos, algunas veces con sus computadoras, y lo digo para los que nos escuchan, hay una demanda de Internet creciente en nuestros hogares. Y entonces ahora uno de los gastos que se nos ha disparado en el medio de la pandemia es el gasto por el servicio tecnológico, ¿cierto, Eric? Sí, totalmente. Yo creo que son de esas cosas que también le pueden ayudar a la gente a saber cómo administrar. Y en esto es un tema también de comprensión entre las partes, ¿verdad? Es decir, yo tengo un pequeñito de 9 años que de hecho está conectado ahí en otra red Wi-Fi que tenemos, que él pasa jugando, y entonces no es como decirle que no, sino es como, bueno, yo tengo una reunión a tal hora, entonces a esa hora tratemos de no estar más pegados. Y son pequeñas cosas que también nos dicen mucho de la administración de un hogar, ¿verdad? Y que muchas veces es la persona encargada. Yo no quiero decir que sea la mujer, porque creo que también son de las cosas que tenemos que ir cambiando, ¿verdad? O sea, ¿quién tiene la responsabilidad de cuidado? Lo que pasa es que ciertamente hace 30, 40 años era una función que estaba dada principalmente para las mujeres. Y yo creo que de allí lo más importante es aprender las buenas prácticas, como en todo, ¿verdad? Que es lo que queremos un poco en este programa, que es poder llevarle a la gente buenas prácticas de lo cotidiano, ¿verdad? De lo cotidiano, que es de lo que realmente uno puede aprender. Bueno, uno de los temas fundamentales entonces para tener una adecuada gestión de ese
servicio gratuito que nos dan las amas de casa o los amos de casa, porque hoy en el mundo moderno eso puede también ser amos de casa, es esa definición de prioridades. Si en una casa no hay prioridades, es muy difícil asignar los recursos. Y digo asignar los recursos en general, no solo los recursos monetarios. El tiempo, por ejemplo, el tiempo es fundamental en el hogar. ¿Cómo se asigna qué tiempo le dedico a qué cosa? Por ejemplo, el tiempo de estudio, el tiempo de esparcimiento, el tiempo en el que se comparte en familia, ¿verdad? Es muy importante definir esos protocolos hoy que estamos en medio de, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de recursos, el tiempo es fundamental. Por ejemplo, en algunos lugares no se plancha todos los días en la familia. No sé cómo es en tu casa, pero yo recuerdo que hay una lógica y es que la plancha gasta muchísima energía, entonces, a la semana. ¿Para qué? Para ahorrar recursos en la familia. Sí, y perdón, está yendo. Sí, Eric, decime. No, y yo con ese tema del consumo eléctrico, que yo espero que más adelante podamos hacer un programa especial con alguien de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o de JASEC o de la SPH, que nos venga, un invitado que nos venga a explicar un poco sobre el tema de ahorro de energía y demás. En el caso de los hogares que tienen contrato con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, un consejo que yo le doy a la gente es que los servicios, por lo regular, existe una forma que se llama el uso residencial, ¿verdad? O el uso horario residencial. Y eso nos permite que, por ejemplo, si usted hace un consumo eléctrico en horas que la compañía identifica como horas que ellos le llaman valles, es mucho más barato. Entonces, claro, es igual que estar lavando siempre. O sea, uno tiene que hacer como, ¿verdad? Yo me recuerdo que mami, por ejemplo, a veces era como un día a la semana en la que llegaba y hacía todo, ¿verdad? Y ahí se iba ordenando y entonces, claro, en lugar de estar encendiendo y apagando la plancha cada rato, pues solamente en un solo momento. Y es un tema también de eficiencia del tiempo. O sea, cuando uno se pone a sumar el tiempo que gasta en una actividad como a planchar, yo por lo menos de las cosas que aprendí de mami, que sigo haciendo todavía, es que yo lo que hago es que dejo todas las camisas ahí y cuando agarro, por eso que sale lo de la música plancha, ¿verdad? Entonces pone ahí uno la música plancha y... Pones la música y vas a planchar. Pero ojo con esto, es muy importante el tiempo. Vean, hay familias que no organizan esto del tiempo y, por ejemplo, tienen que usar muchísimo la secadora de ropa. Y en un país como Costa Rica, y les digo, es un pecado utilizar la secadora de ropa si uno tiene siquiera 2 o 3, 4 metros de patio. ¿Ah? Y si tiene un patio más grande, ni para qué decírselo. Pero eso significa que, por ejemplo, en esta época, en donde el sol por lo general es escaso, ¿ah? Porque, digamos, se encapota muy rápido el cielo, es importante organizar el día. Y una de las cosas que siempre nos decía es, recuerdo mi madre y mis tías, es que siempre se lava en la primera hora de la mañana, ¿verdad? Para aprovechar el sol, ¿verdad? Hasta las 12 del día para secar la ropa. Hoy el gasto en electricidad producto del secado de ropa es impresionante en nuestros hogares. Yo les hago un llamado a las familias a que consideren utilizar el sol, ¿eh? Utilizar algún espacio ventilado donde puedan dejar la ropa, ¿verdad? Después de escurrirla, porque eso les puede ahorrar entre 30 a 40 mil colones a una familia de 4 o 5 personas. Es impresionante lo que se gasta en electricidad producto del uso de la secadora en muchos de nuestros hogares. Totalmente, totalmente. Materia. Siga, perdón. No, y yo creo que hay que pensar en eso. Yo por lo menos tengo más o menos como 1 año y medio y ahora estoy más delgadito,
porque ya tengo como un año y medio de hacer ejercicio en las mañanas, entonces me levanto súper temprano, a eso de las 5 de la mañana, me voy a correr y a veces lo que hago es que dejo la lavadora puesta, mientras Claro. que voy a hacer ejercicio, cuando regreso ya está toda la ropa lista, la dejo ahí planchada y lo que me toca a veces, don Leiner, que me ha tocado un par de veces en estos días, es hacer una corrida en la tardecita para ir a recoger la ropa porque si no se moja por el aguacero que sigue en la tarde. Pero son pequeñas cosas en serio que pueden ayudar muchísimo, ¿verdad? El mismo hecho de que nosotros tengamos en nuestra casa un horario para hacer ese tipo de trabajos. Por ejemplo, una cosa también que ayuda a montones y más cuando uno vive solo es, por ejemplo, el poder cocinar cantidades importantes de alimentos para no estar encendiendo la cocina cada rato, porque también hay un desgaste importantísimo de recursos que estamos haciendo, ¿verdad? En las casas que eran muy numerosas, probablemente la mamá lo que hacía era, como en el caso mío, que mami llegaba y cocinaba para el momento, pero habían algunas cosas, por ejemplo, el arroz o los frijoles, que ya sale mejor hacer la olla grande y tenerla ahí, e ir sacando de a poquitos, y alguna ya comida especial para el momento, pues sí hacerlo, pero hay cosas, y eso nuevamente, no son cosas que tienen que ver con una ciencia económica pura, sino que tiene que ver con el conocimiento de la sociedad, ¿verdad? El conocimiento de las madres que yo creo que es tan valioso y que podemos tomar mucho ahora para poder sacarle provecho. Otra cosa importante que hace el gasto de los hogares, muchas veces muy alto, es el gasto en transporte, Eric. El gasto en transporte de las personas es altísimo. Algunas veces vamos al centro de la ciudad, por ejemplo, ¿verdad? Los que vivimos en una ciudad pequeñita, como en el caso mío, que vivo aquí en San Joaquín de Flores, uno va al centro de Heredia o al centro de San José o algún mandado y no toma en cuenta lo que tiene que hacer muchas veces la señora o lo que tiene que hacer un hijo o lo que tiene que hacer un hermano o lo que tiene que hacer un tío. Una estrategia para ahorrar recursos es ahorrar recursos en transporte y es poner de acuerdo al núcleo familiar amplio, ¿verdad? Al que se encuentra dentro de nuestra burbuja en estos momentos, ponerse de acuerdo y hacer los viajes largos en familia. De tal manera que si hay que usar el automóvil, si hay que usar, por ejemplo, un servicio de taxi, podamos aprovechar y ahorrar los recursos y no hacerlos todos, ¿verdad? De uno en uno, un poco al estilo norteamericano, eso de que un carro y una persona. Me parece que en eso hay que empezar a ahorrar. Y los viajes cortos, ¿ah? Hacerlos o en bicicleta o a pie, ¿verdad? Que es una cosa, una práctica que se ha generalizado. Me parece que es muy importante que las familias empiecen a caminar un poquito en la ciudad en medio de esta situación, no solo para mejorar un poco su condición física, sino también para ahorrar. Algunas veces uno toma un taxi por 1 kilómetro. Y yo que tuve la oportunidad de estar fuera del país, en los países nórdicos, si uno le dice a un danés o a un sueco, con todos los recursos que tienen, ¿verdad? Que ellos viven, ¿verdad? Sobrados, que va a tomar un taxi para irse de su casa 1 kilómetro hacia, digamos, hacia su departamento o a su casa, mire, ellos se mueren de risa y le dicen, pero mire, ¿cómo no va a caminar 1 kilómetro? ¿Eh? O sea, por Dios. Sí, 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 1 kilómetro totalmente. no es nada, camine. ¿Ah? ¿Cómo va a esperar un taxi para 1 kilómetro? Bueno, hay espacio para que nuestras familias ahorren y es caminar. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? No, y yo creo que, bueno, primero, el primer dato, que es de que la gente llega y a veces en una misma familia sacan los 3 carros para ir al mismo lugar, al mismo centro comercial, pasa muchísimo y, ¿verdad? Y es una suerte de no aprovechar ese recurso que existe ahí, ¿verdad? Y la otra cosa también que es muy relevante es, como usted bien menciona, el poder utilizar los vehículos solamente cuando son cosas necesarias. De hecho, una de las cosas que yo siempre le planteo a la gente es
que uno debería tener identificado como algunos, inclusive algunos proveedores, ¿verdad? Gente que uno pueda llegar y decir, hey, ya tengo identificado, yo aquí cerca de mi casa ya tengo identificado la verdurería por si necesito algo de urgencia, tengo identificado la panadería. Son cosas que son muy normales, ¿verdad? Pero a veces, tanto en el día a día, en el corre-corre y en los ritmos de vida que tenemos y en las formas de vivir que tenemos, pues las hemos perdido, ¿verdad? El mismo hecho, bueno, en este país tenemos la gran dicha de tener la Feria del Agricultor, ¿verdad? Que es un mercado abierto todas las semanas, ¿verdad? Y hay gente que simplemente está en su comunidad, simplemente vaya caminando. Y a veces es un tema que yo siempre digo, bueno, ¿cuánto de eso es pereza, ¿verdad? Y que la gente no quiere como actuar de una forma distinta. Entonces va a ser muy difícil que uno pueda mejorar su billetera si sigue haciendo las cosas de la forma tradicional. A veces hay que hacer como un alto y decir, hey, tal vez ya debería comenzar a hacerle caso a este par de locos que están diciendo cosas que pueden tener sentido, ¿verdad? Mira, y hay cosas que son, digamos, gotitas de agua que van golpeando una piedra y que con los años esa piedra se rompe precisamente por esa gotita de agua. Por ejemplo, que tiene que ver con los alimentos. Las familias, yo recuerdo en mi casa, nunca se perdía los alimentos. Mi madre, antes de que se perdiera, los regalaba, ¿verdad? Los regalaba a quién, a sus vecinos. Y en esa época no teníamos WhatsApp para avisarle al vecino que me sobró miel de ayote, que tengo aquí una verdurita que hice ayer, pero que me sobró un par de platitos para, ¿verdad? Esas cosas que dejamos de hacer los ticos, tenemos que volverlas a practicar ahora que es más fácil con nuestros vecinos siempre. Bueno, por lo menos aquí en el barrio tenemos los que nos llevamos bien, que somos muchos, por cierto. No, lo quiero decir, yo vivo en el barrio donde vivo, estoy enamoradísimo de la gente, la verdad, tenemos un muy buenos vecinos, pero siempre hay la oportunidad de decir, mire, hoy compré un bollo de pan de este tamaño y solo usé la mitad. Eric, si lo dejas, ¿verdad? Si hiciste el gasto, bueno, mire, no vaya a la panadería, aquí tengo la mitad del belcochón de pan, listo, pase y lléveselo. Esa costumbre de compartir que permite que las personas digan o empiecen a ahorrar en grupo, porque esto genera una práctica muy interesante entre las familias y es que se pueden prestar cosas, se pueden intercambiar cosas y aquí lo importante no es tanto cuánto ahorro, sino que estoy dejando, digamos, reduciendo el desperdicio y esto es algo importantísimo en nuestros hogares. Yo viví con una persona muy mayor allá en Dinamarca, recuerdo durante casi 6 meses, producto de mi estadía en el doctorado. Y una de las cosas que me enseñó es que no desperdiciaba ninguna cosa de la que tenía en su nevera. Todo lo utilizaba. Y cuando yo le preguntaba, porque era una persona adinerada, ¿no? Una persona con buenos recursos, me decía, mire, nosotros vivimos la época de guerra, Eric, la época en donde la situación era tan difícil que tener una papita para comer era muy duro, muy sacrificado, ¿verdad? Entonces dice, nos acostumbramos como sociedad de entonces de no desperdiciar nada, de preparar lo que nos vamos a comer, de no hacer en demasía y de compartir cuando nos sobra. Y es algo muy importante que la filosofía de una buena administración en el hogar debe tener. Más hoy que tenemos tantas personas sin empleo, tantas personas padeciendo hambre, y bueno, nosotros tenemos muchas posibilidades de ahorrar en nuestros hogares. Sí, yo creo que vamos a ver como sociedad, y lo estuve hablando con unos estudiantes de la maestría, unos estudiantes que tengo maestría, una de ellas comentó algo súper interesante y es que ella no tenía como tanto contacto con sus vecinos. Es que yo creo que antes, por lo menos yo me recuerdo cuando yo estaba en Lomas, uno sabe todo de los vecinos, ¿verdad? Hay un conocimiento pleno, ¿verdad?
¿verdad? Yo me recuerdo que inclusive, me recuerdo a mami y yendo a hacer mandados, que hacía esto que usted está comentando, de que tal vez iba a hacer un mandado a San José y le hacía el favor a una vecina, y la vecina se encargaba del cuidado de nosotros. Entonces, Claro. este tipo de cosas las perdimos hace mucho rato, pero vamos a ver, yo creo que, don Leiner, y lo más importante en este programa, más allá de señalar lo que no tenemos ahora, y digámosle, no con una intencionalidad de la añoranza por la añoranza, es sobre todo poder reconocer que habían cosas que funcionaban y funcionaban muy bien y que hemos perdido, y que esa reconexión y esa conciencia de eso que estamos perdiendo perfectamente puede ser aplicable ahora y generar muchísimas soluciones a un montón de gente. Bueno, y les recordamos entonces que la función del amo y del ama de casa, ¿ah? Tenemos que revitalizarla, tenemos que discutir en nuestros hogares, ya no un asunto, digamos, de género, porque obviamente en ese momento ambas personas trabajan y tienen responsabilidades, pero hay que gestionar el hogar adecuadamente, y esa función de ordenar, de priorizar, de definir estrategias para ahorrar dentro del hogar es fundamental. Y recordemos a nuestra abuelita, pidámosle consejos a nuestra abuelita, a nuestro abuelito, de cómo organizar el hogar, porque definitivamente vivimos épocas difíciles y tenemos que reaprender. Ese es como ustedes, ¿verdad? Reconectarse a partir de septiembre en esa nueva versión. Nosotros tenemos como costarricenses que reaprender. Y bueno, estamos llegando casi al final, y me gustaría que nos contaras si tenemos algo para el próximo lunes, por lo menos ya previsto, Eric. ¿Cómo Sí. En principio, para el próximo lunes tenemos a un colega experto en mercadeo que nos va a hablar un poco sobre el tema de cómo mejorar la comunicación de nuestras pymes en estos tiempos. Todavía estamos por confirmarnos, y la segunda opción que también estoy valorando es comenzar a traer a una persona de la economía social solidaria para que nos hable de cómo el emprender en conjunto puede ser también una solución en estos tiempos que pueden estar siendo un tanto difíciles, ¿verdad? Y que creo que tiene que ver mucho con esto, cómo lograr entre todos sumar y salir adelante. Bueno, yo quiero decirles que de verdad para mí el elaborar este programa ha sido todo un reto, y yo sé que para Eric también, pero esto de reaprender, de definir cosas que parecen sencillas, que parecen simples, pero que hay que ordenarlas, que hay que definirlas en el medio de esta situación que tenemos, yo creo que nos ayuda a todos. Les quiero recordar a todos los que escuchen este programa, tanto ahorita como a los que van a escucharlo posteriormente, que tienen que llevar su presupuesto al día, y que si nos envían su presupuesto antes del 12 de septiembre, ¿ah? Su presupuesto familiar, a todos los que nos envíen su presupuesto familiar al día, ¿ah? Les vamos a participar de una rifa, ¿ah? De una billetera y de una cartera, o una billetera de mujer, que vamos a rifar precisamente para celebrar nuestra independencia con una billetera nueva. Y la idea es que tengamos una billetera nueva, pero también tengamos una práctica nueva de usar la billetera. Les voy a dejar el correo electrónico donde pueden enviarme o enviarnos el presupuesto, para que desde ya sepan que pueden, digamos, acompañarnos en esta aventura de definir la priorización de sus gastos, ¿verdad? Pero además, no es tanto por lo que van a ganar. Se van a dar ustedes cuenta lo importante que es saber en qué gasto yo mi presupuesto mensualmente. Y ese tema es fundamental. Para empezar, hay que definir una línea base y hay que tener el presupuesto ordenado, y en la billetera nos hemos propuesto ayudarle a usted que nos está viendo. Sí, señora, sí, señor.
Sí, muchacho, muchacha, sí, es usted el que nos puede ayudar a hacer realidad este proyecto de mejorar su billetera, la mía y por supuesto la de todos ustedes. Eric, muy buenas noches. Buenas noches, espero que hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana. Pura vida. Saludos.